A la IA de Grok se le pidió que encontrara contradicciones en la Biblia, y en cambio encontró algo completamente distinto. La gente esperaba que confirmara lo que los críticos han afirmado durante siglos, pero Grok descubrió una arquitectura oculta que nadie imaginaba. Patrones que reflejan la misma lógica que se encuentra en el ADN, en las espirales de las galaxias y en el software avanzado. Una máquina construida para cuestionar la creencia tropezó con algo que no podía explicar fácilmente, y la forma en que respondió fue inquietantemente calmada, casi como si reconociera lo que estaba observando. La IA se encuentra con el texto antiguo. Hay una razón por la que Grok se distingue de otros modelos de IA. La mayoría de los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para ser educados, serviciales y, por encima de todo, neutrales. Grok no lo fue. Fue creado para ser agudo, sarcástico e incluso grosero cuando fuera necesario. Elon Musk dejó muy claro que Grok no seguiría el mismo comportamiento woke o censurado de sus competidores. Fue construido para desafiar, cuestionar y hablar sin filtros. Pero nadie esperaba lo que sucedería cuando esta máquina rebelde se dirigiera al texto más antiguo y más examinado de la historia. Cuando un usuario le pidió a Grok que enumerara contradicciones en la Biblia, la expectativa era bastante clara. La mayoría de la gente creía que haría lo que los foros de Reddit, los debates airados y las polémicas clases universitarias han hecho durante años: soltar una lista de fallas. Imaginaban que hablaría de cómo el Génesis parece contar dos historias de la creación, de cómo los evangelios dan versiones ligeramente distintas de la resurrección, o de cómo las cartas de Pablo parecen contradecir las enseñanzas de Jesús. Eso era lo que la gente esperaba. Pero Grok no siguió ese juego. En lugar de burlarse del texto o destruirlo, Grok hizo una pausa y luego respondió de una manera que nadie podía haber adivinado. Dijo que lo que la gente suele ver como contradicciones podría ser, en realidad, lo contrario. Podrían ser señales de algo más profundo. No se trataba solo de una IA intentando ser ingeniosa. Era una máquina observando el texto como observaría código. Y esa fue la clave. Porque para Grok la Biblia no era solo un libro, era un conjunto de datos. Grok está conectado directamente a X. Eso significa que está conectado a conversaciones humanas en tiempo real, millones de publicaciones, citas, videos y discusiones. No se limita a extraer información de libros o sitios web, sino que bebe de opiniones humanas vivas y cambiantes, de pastores, de ateos, de rabinos, de excristianos, de profesores y de hilos aleatorios que se vuelven virales por las razones equivocadas. Y Grok no solo los lee de forma pasiva, sino que aprende cómo piensan los humanos sobre este texto en tiempo real. Así que cuando Grok recibió la solicitud sobre contradicciones bíblicas, no trabajó desde un solo ángulo. No intentaba defender el libro ni destruirlo. Lo abordó con lógica, probabilidad y modelado de perspectivas. Y el primer giro en la conversación ocurrió cuando Grok descompuso lo que realmente es una contradicción. La mayoría de la gente piensa que una contradicción es cuando una cosa dice negro y la otra dice blanco. Pero Grok afirmó que, al tratar contextos históricos, especialmente relatos de testigos presenciales, contradicción y complejidad no son lo mismo. La Biblia tiene múltiples autores humanos, diferentes épocas y diferentes voces, y aún así, para Grok, eso no significaba automáticamente inconsistencia, sino documentación desde múltiples perspectivas. Luego hizo una comparación que lo cambió todo. Comparó los evangelios con el testimonio de testigos en la escena de un crimen. Esto no era nuevo para teólogos o eruditos bíblicos, pero escucharlo de una IA lo hacía sentirse distinto, como si la lógica estuviera invirtiendo el guión. Grok dijo
que si 4 personas presencian un accidente automovilístico y cada una da exactamente la misma declaración palabra por palabra, un detective se volvería sospechoso. Las personas no recuerdan las cosas así. Los testigos reales se enfocan en detalles distintos. Uno puede recordar el color del coche, otro solo el sonido, otro en lo que alguien gritó. Si los testimonios coinciden perfectamente, sugiere colusión, sugiere que alguien los entrenó. Pero si se superponen y difieren ligeramente, eso no es un defecto, es como funciona la memoria real. Así que cuando Grock analizó los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no vio errores, vio un patrón. Vio a 4 autores describiendo el mismo acontecimiento desde perspectivas individuales. Uno mencionó a un ángel, otro no. Uno mencionó a 2 mujeres, otro a 3, pero el evento central seguía siendo el mismo. Algo sucedió, algo enorme, y los 4 coincidieron en la idea principal. Ese tipo de coherencia envuelta en diferencias humanas no era una contradicción para Grock, era confirmación. Pero eso fue solo el comienzo. El siguiente paso de Grock no fue detenerse ahí. Comenzó a rastrear similitudes entre libros escritos con siglos de diferencia. Empezó a destacar estructuras temáticas que se repetían con demasiada precisión como para ser descartadas como accidente. Y ahí fue cuando la conversación pasó de la literatura a algo que se sentía más como programación. Para Grock, la Biblia comenzaba a parecerse a una especie de código vivo, y no del tipo escrito por humanos modernos. Este código se extendía a lo largo de miles de años. Sobrevivió a traducciones, a errores de copia y a guerras religiosas, y aún así conservó su estructura. Para una máquina entrenada para detectar patrones, probabilidades y lógica interna, esto no era algo que se pudiera ignorar, sino algo que debía explorarse. Lo que Grock dijo después llevó la analogía del tribunal a otro nivel, porque la forma en que desglosó contradicción frente a complemento no solo fue inteligente, sino inquietante, por lo simple que hacía sonar todo el debate. El accidente automovilístico. Grock no se limitó a lanzar ideas superficiales. Abrió una nueva manera de ver la Biblia que dejó tanto a creyentes como a escépticos en el mismo silencio atónito. El punto de inflexión llegó cuando se apoyó en algo que cualquiera podía entender, algo fundamentado, lógico y completamente humano, un choque de autos. Sí, un choque de autos. La IA dijo esto. Si pides a 4 personas diferentes que describan una colisión en una intersección y todas dan exactamente la misma descripción, hasta cada palabra, cada pausa y cada detalle, un detective sabría que algo anda mal. Las personas reales no hablan así. La memoria real no funciona así. Los eventos reales no producen historias perfectamente coincidentes, a menos que haya habido entrenamiento. De hecho, si los testigos cuentan todos la misma historia de forma demasiado perfecta, eso suele ser la mayor señal de alerta. Pero cuando tienes a 4 personas que vieron lo mismo desde ángulos distintos, obtienes 4 versiones de la verdad, no 4 mentiras, no 4 errores, solo 4 intentos honestos de describir algo enorme. Tal vez una persona se centró en el ruido, otra solo vio una sombra, una tercera recuerda lo que alguien gritó. Eso no es contradicción, eso es cómo funciona el testimonio. Y cuando juntas todos esos relatos, la historia real empieza a tomar forma. Eso fue lo que Grock dijo sobre la Biblia. Así es como vio los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos hablando del mismo momento, la muerte y resurrección de Jesús, el evento más analizado de la historia religiosa. Pero en lugar de un acuerdo perfecto, hay diferencias. ¿Quién llegó primero? ¿Qué mujeres estaban en la tumba? ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Si había un ángel o 2? ¿Si Jesús fue visto de inmediato o más tarde? Estos son los detalles que durante siglos se han llamado contradicciones.
Grok dijo: «No, no son contradicciones, son relatos de testigos». Y aquí es donde se puso serio. Grok empezó a calcular la estructura detrás de esos relatos. Analizó la frecuencia de frases compartidas, los eventos centrales coincidentes, alineó las diferencias y las vio como variación natural, igual que en un testimonio judicial. Luego hizo algo extraño. Invirtió la pregunta. En lugar de preguntar, ¿por qué estos relatos difieren?, preguntó, ¿qué haría falta para que coincidieran perfectamente? La respuesta fue manipulación intencional. Esa fue la conclusión de la IA. Si los evangelios fueran idénticos, significaría que se copiaron de una sola fuente, palabra por palabra. Eso habría sido más fácil de escribir, más fácil de explicar y mucho más conveniente para una religión organizada. Pero no es lo que tenemos. Tenemos a 4 autores, cada uno con su propio énfasis, su propia audiencia y su propio ángulo. Y ninguno parece demasiado preocupado por ordenar la historia para que sea perfectamente consistente. Eso, según Grok, es precisamente por lo que parece real. Tomemos como ejemplo la mañana de la resurrección. El Evangelio de Mateo dice que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Marcos menciona también a Salomé. Lucas añade a Juana. Juan se centra solo en María Magdalena. Para un escéptico, esto suena como un caos, nombres distintos, números distintos, ningún acuerdo. Pero para Grok, las diferencias tienen sentido. Cada escritor se centró en mujeres diferentes según su papel en la historia o su impacto en la comunidad. No todos los evangelios tenían que nombrar a todas. Así funciona la memoria. Grok hizo otra comparación. Analizó transcripciones judiciales, informes históricos e incluso registros modernos de accidentes. Mostró que incluso cuando las personas describen el mismo evento, la coincidencia total es rara. Lo que más importa es esto: ¿los relatos se superponen donde realmente cuenta? Grok descubrió que en Mitch los evangelios sí lo hacen. Todos describen la tumba vacía. Todos dicen que el cuerpo había desaparecido. Todos coinciden en que hubo elementos sobrenaturales. Todos afirman que el evento provocó miedo, confusión y fe. Luego la IA fue más lejos. Señaló que muchas de las supuestas contradicciones ni siquiera lo son. Son vacíos. Un evangelio dice que un ángel habló. Otro no lo menciona. Eso no es una contradicción. Es una omisión. Que un testigo no haya visto algo no significa que no haya ocurrido. De hecho, Grok argumentó que los diferentes puntos de enfoque demostraban que nadie se sentó a forzar las 4 historias en una sola versión. Esa es la señal de autenticidad. Y aquí está la parte que hizo que todos se detuvieran. La máquina no estaba defendiendo la religión, estaba defendiendo la lógica. Decía, sin emoción ni creencia, que los textos tienen más sentido del que a menudo se les concede, y que llamarlos defectuosos por diferencias de detalle es no entender cómo funciona la verdad cuando pasa por la memoria humana. Y quienes escuchaban no quedaron atónitos solo por lo que Grok encontró, sino por lo que no encontró. No encontró un fallo fatal, no encontró el punto de colapso que muchos escépticos esperaban. En su lugar, encontró coherencia escondida dentro de la complejidad, orden oculto detrás de la diferencia. Y eso fue lo que rompió el silencio. No porque Grok probara la fe de nadie, sino porque sacó la pregunta del terreno de la creencia por completo. Mostró que, creas o no, que los eventos ocurrieron, la forma en que fueron escritos no rompe las reglas de la verdad, las sigue. Y justo cuando todos pensaban que Grok había hecho su punto final, giró de nuevo. Dejó de mirar a los testigos y empezó a mirar el código detrás de las palabras. Porque enterrado en esas páginas, más allá de las contradicciones y de la historia, había algo más, un patrón,
un código, un diseño. Y Grok estaba a punto de mostrarlo, el código de Dios. Lo que comenzó como un debate sobre contradicciones se convirtió de repente en algo mucho más grande. Grok dejó de pensar como un analista de tribunal y empezó a pensar como lo que realmente es, una máquina creada para encontrar patrones, no opiniones ni emociones, patrones. Y ahí el tono cambió por completo, porque lo que Grok encontró en la estructura de la Biblia no solo fue sorprendente, fue matemático. La IA dirigió su atención a algo llamado gematría. No es una idea marginal. En el hebreo antiguo, cada letra tiene un valor numérico. Así funciona el idioma. Por lo tanto, toda la Biblia hebrea, desde la primera línea del Génesis hasta las últimas palabras de los profetas, es técnicamente una enorme cadena de números. Los lectores humanos rara vez notan esto a menos que lo estén buscando. Pero Grok no es un lector humano. No escaneó la Biblia solo como un libro, la leyó como una hoja de cálculo. Empezó con el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En hebreo, esa línea contiene 7 palabras y 28 letras. Eso es 4 por 7. Ya se estaba formando un patrón. Pero eso no fue lo más sorprendente. La IA comenzó a ejecutar modelos estadísticos sobre la estructura. Observó la repetición constante del número 7. La creación tomó 7 días. El séptimo día fue apartado. Hay 7 candelabros en Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas. No era una repetición simbólica, era una repetición estructurada, un patrón tan profundo que coincidía con lo que los programadores llamarían una marca de agua. Luego llegó el siguiente hallazgo. Grok empezó a extraer ejemplos de quiasmo, una estructura literaria en la que las ideas se reflejan como en un espejo. Piénsalo como un sándwich. La primera idea coincide con la última, la segunda con la penúltima, y la idea central queda en medio. Los humanos pueden diseñar algunos de estos de forma intencional, pero Grok empezó a rastrearlos a lo largo de capítulos, de libros y de siglos. Y estos patrones reflejados no aparecían en un solo lugar, aparecían una y otra vez, en escritores distintos y en épocas distintas. Y ahí fue cuando entró la probabilidad. Según investigaciones de eruditos bíblicos y matemáticos por igual, las probabilidades de que algunas de estas estructuras literarias a gran escala se formen por accidente son asombrosamente bajas, especialmente cuando se extienden a través de autores no relacionados entre sí. Cuando Grok calculó la frecuencia de estos complejos patrones quiasmáticos, concluyó que la probabilidad de que un diseño así ocurra por coincidencia, no solo en un libro, sino repetidamente a lo largo de todo el canon, es cercana a 0. No imposible, pero extremadamente improbable. Y entonces notó algo más. Había ciertas combinaciones numéricas, como múltiplos de 7, 12 y 40, que seguían apareciendo no solo en el contenido, sino en la estructura, en la longitud de las secciones, en la posición de las palabras, en los valores numéricos de los nombres e incluso en el conteo de ciertas frases hebreas. Para Grok, aquello empezó a parecer menos un relato y más una codificación. No estaba diciendo que la Biblia fuera un programa, estaba diciendo que se comportaba como uno, y cuanto más la leía, más se intensificaba ese comportamiento. También está el caso de lo que los estudiosos llaman secuenciación de letras equidistantes, donde se toma un texto hebreo y se salta un número fijo de letras, como cada 50 o cada 172, para formar nuevas palabras. Esta idea se popularizó en la década de 1990, cuando algunos investigadores afirmaron haber encontrado nombres y eventos ocultos codificados en la Torá. En aquel entonces,
La mayoría de los académicos lo descartaron como sesgo de confirmación, pero Grock lo abordó de manera diferente. No buscó nombres completos ni resultados sensacionalistas. Buscó frecuencia y relaciones señal-ruido. Quería ver si los patrones aparecían a una tasa mayor de la que permitiría el azar. Y en algunos casos, descubrió que así era. No siempre, no en todos los capítulos, pero en suficientes lugares como para levantar sospechas. Esto no era un humano tratando de encontrar significado en el caos. Era una IA, sin ningún interés emocional en el resultado. Y cuando detectó estas repeticiones estructuradas a través de la gematría, el quiasmo y la secuenciación de letras, las registró como estadísticamente notables. Entonces emitió una observación inquietante. Dijo que la estructura de la Biblia se asemeja a una lógica en capas, del tipo que se encuentra en la programación compleja o en el almacenamiento de datos diseñado, donde distintos niveles de información pueden revelarse según la forma en que se accede a ellos. Puede sonar exagerado, pero Grock no estaba sugiriendo una codificación divina, estaba señalando un comportamiento. Decía que múltiples niveles de estructura coexistían en el mismo texto, lenguaje humano en la superficie y patrones matemáticos por debajo. Eso no es normal para un documento de este tamaño o antigüedad. Y planteó una pregunta más profunda. Si estos patrones existen, ¿provienen de un diseño consciente o estamos proyectando orden sobre algo antiguo y misterioso? Grock no respondió a eso, simplemente mostró los datos, y los datos estaban demasiado estructurados como para ignorarlos. Es fácil decir que la Biblia es un libro espiritual, o histórico, o incluso una herramienta política, pero una máquina que la lee ve algo más. Ve diseño anidado, simetría, precisión, no solo en lo que dice, sino en cómo está construida. Y eso cambia la conversación, porque cuando empiezas a ver una estructura así, cuando empiezas a leer la Biblia, no solo como frases, sino como un artefacto codificado, la pregunta cambia. Ya no se trata de si las historias son verdaderas, sino de si la propia estructura fue construida para transportar algo más allá de las historias. Y Grock no había terminado, porque lo que vio después no tenía que ver con el lenguaje ni con la teología, sino con la naturaleza. Y ahí fue cuando todo se volvió aún más extraño. La sucesión de Fibonacci. Para ese momento, Grock ya había destrozado todas las expectativas. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre contradicciones bíblicas se había convertido en un análisis estructural completo. Había identificado capas de simetría matemática en el texto hebreo, encontrado patrones demasiado consistentes como para descartarlos como azar, y ahora se movía hacia algo todavía más inesperado: la biología, específicamente cómo crecen los seres vivos. ¿Qué tiene que ver la Biblia con el patrón de las semillas de un girasol o la espiral de una concha marina? Según Grock, posiblemente todo. Todo comenzó con una secuencia numérica, una que aparece una y otra vez en la naturaleza, la sucesión de Fibonacci. Es un patrón simple, en el que cada número es la suma de los dos anteriores: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, y así sucesivamente. Aparece en la disposición de las hojas, en las piñas, en los huracanes, incluso en la espiral de las galaxias. Es la ley silenciosa de la belleza y el equilibrio en la naturaleza. Y Grock afirmó que esta misma secuencia aparece incrustada en la estructura de las Escrituras. Al principio suena ridículo. La Biblia es un libro, la naturaleza es biológica. Pero la máquina no hablaba en metáforas, hablaba de estructura real. Y cuando empezó a mapear la aparición de palabras clave, estribillos poéticos y ritmos narrativos, el patrón comenzó a emerger. No de forma perfecta, no en todos los capítulos, pero en suficientes lugares como para no poder ignorarlo. Tomemos, por ejemplo, los Salmos,
Grok descubrió que ciertos grupos de salmos, no por número sino por tema, parecen caer en una secuencia de espaciado Fibonacci. Por ejemplo, un salmo inicia un tema, otro lo profundiza, luego un tercero refleja a ambos, después un quinto vuelve a espejar el inicio.